Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy es un programa que a mí me parece muy interesante porque contamos en el estudio con Gregori Amicucci, y director artístico y fundador del Laboratorio Internacional Residui Teatro, y con Viviana Bovino, que es fundadora también, actriz, pedagoga y responsable del área de proyectos socioculturales. Nos vamos a acercar con ellos al poder transformador del teatro como herramienta educativa y social. Pero antes les voy a contar algo sobre ellos. Y si lo digo mal, me corregiré. Gregorio es director artístico y pedagógico de Residui Teatro, como he dicho, es creador teatral, gestor cultural, educador en proyectos internacionales, tiene una larga trayectoria de trabajo en Europa y en América Latina, promoviendo pues, procesos de creación colectiva en el que se dan de la mano el teatro, la danza y el compromiso social. Y Viviana Bovino es actriz, es bailarina, también es cofundadora de esta compañía internacional Residui Teatro y ella hace algo muy interesante, que es lanza un puente entre la danza y el teatro y a través de una búsqueda constante de principios que permitan la acción, el movimiento del cuerpo holístico. ¿Lo he dicho todo bien, mal, regular? A ver, corregirme. ¿O qué falta? Muchas gracias. Vale. Bueno, buenos días y muchas gracias. Días, sí. Sí, estaba todo bien. Bueno, Gregorio, ¿puedes contarnos exactamente qué es Residui Teatro y cuál es su misión como escuela, como compañía? Sí, Residui Teatro es un laboratorio, más que escuela le llamamos laboratorio, internacional que nace en Roma en el 2000. Y nace de la mano de dos artistas que venían desde el 98 haciendo un taller de investigación, que son Paolo Vignolo, que es un director italiano que trabajó muchos años en Colombia, y su compañera, que era la maestra Marta Ruiz, una coreógrafa colombiana. Entonces ya del principio un poco las raíces de lo que hacemos, porque siempre ha habido un pie internacional, una parte internacional de nuestro trabajo. Desde el principio tuvimos la suerte de tener en Roma maestros latinoamericanos, que es mucho más difíciles de aquí, que mucha más relación, obviamente. Y también Marta migraba de Colombia, digamos, para escapar un poco de la situación del conflicto armado, ¿no? Entonces su arte, todo su trabajo se sostenía un poco sobre esto. Entonces esas son un poco nuestras raíces, ¿no? Y trabajamos en tres áreas. La primera son las producciones de espectáculos para todas las edades. La segunda es la pedagogía. Hemos desarrollado en los años la pedagogía porque creemos mucho en el transmitir la herencia que hemos recibido de los maestros, ¿no? Y por tercero, el área más grande diría que es la de proyectos socioculturales, o sea, el trabajo con la comunidad, el trabajo fuera del teatro. Este proyecto cubre necesidades que el teatro puede cubrir, sin embargo, estaban sin cubrir. Yo diría... Hacer un proyecto que mezcla el arte con la educación, el compromiso social. Sí, nosotros somos yo siempre digo que somos hijos de todos estos movimientos que fueron fuertes, sobre todo en América Latina, pero también en Europa, de los años 70, de todos esos grupos de teatros, gente que empezó a hacer teatro, digamos, por otras razones, ¿no? Se empezó a alejar de lo que era el circuito teatral. Nuestro maestro Eugenio Barba hizo una definición muy bonita. Él hablaba de tercer teatro. Había como un primer teatro, como el primer teatro, que es el teatro oficial, el teatro de las instituciones. Hay un segundo teatro, que es el teatro de la investigación, de la experimentación, de la vanguardia. Y luego había lo que él llamó tercer teatro, también como provocación de lo que se llamaba tercer mundo en esa época, ¿no? O sea, grupos, personas que deciden hacer teatro para cambiar el mundo o para cambiar a sí mismo. O sea, entienden que la práctica y las herramientas del teatro pueden salir fuera del teatro. Entonces empieza a hacer teatro en las plazas, en las escuelas, en las prisiones, en los campos refugiados, en los hospitales, con las personas mayores. O sea, el teatro empieza a desarrollar todas unas infinitas posibilidades
para cubrir un poco ahí donde la educación formal no llegaba, la política no llegaba, quizá el asociacionismo sí, ¿no? El asociacionismo lo cubría con otras herramientas, iba también a trabajar en esa dirección. Entonces nosotros somos un poco parte de ese movimiento, digamos. Viviana, ¿y a ti qué te llevó a meterte en este proyecto? Bueno, yo lo cofundé este proyecto. ¿Por eso? Era muy joven, tenía 20 años. Bueno, yo estudiaba en la universidad Psicología Clínica y de Comunidad, pero ya venía de la danza y del teatro. Y bueno, desde el principio siempre he considerado que la cultura y la educación, así como el cuidado hacia el bienestar de la persona y de la comunidad, van de la mano. No veo y no vemos ninguna diferencia en esto. Y también si pienso digamos, al poder del teatro desde una perspectiva de participación social o hacia la integración, cabe decir que realmente pues el teatro, con la pequeña precisación que cuando hablamos de teatro hablamos de artes escénicas, un espacio grande en el cual caben muchas artes, cabe el texto, caben los cantos, la danza, la escenografía. Entonces ya en sí es una puerta abierta a muchas posibilidades y a mucha diversidad ya como forma artística. Y esto luego ya se mete en la práctica con el encuentro con las personas. El teatro es el espacio en el cual la diversidad es bienvenida. ¿Y trabajáis, os dirigís a adultos, os dirigís a niños? A todo tipo de público. Como decía, vamos más hacia la complementariedad. Lo que cada uno desde su diferencia puede traer a este gran banquete. Hay una cuestión fundamental que es, más allá de que si una persona luego quiera terminar siendo un actor, una actriz, un bailarín, pero luego hay herramientas que son fundamentales para la vida, porque en el teatro que nos gusta practicar, hacer, nos dedicamos mucho al desarrollo de la imaginación, de la creatividad, al desarrollo del pensamiento lateral, a la transformación del problema en oportunidad, al trabajo cooperativo y a la relación, al verbalizar las exigencias en los pensamientos, y eso sirve para todo. Sirve para una obra, sirve para lanzar un proyecto, una empresa, un negocio o hacer un cartel. Entonces son herramientas que dan fuerza al ser humano y a la comunidad en sí. ¿Cuántas personas formáis parte de Residui Teatro? En ese momento, digamos, el núcleo fijo somos 7 personas. Y más siempre tenemos colaboradores externos, porque trabajamos con varios programas europeos que nos permiten recibir jóvenes. Tenemos 8 jóvenes todos los años de varios países. Entonces siempre un ambiente intercultural. Y también somos un grupo de inmigrantes. Entonces digamos que la interculturalidad es casi parte de nuestra, la encarnamos, ¿no? No somos un grupo, trabajamos con la migración, ¿no? Que primero es algo que tiene que ver con nuestra vida personal. Sí, somos grupo de personas migradas. En ese momento hay nosotros 2 de Italia, una actriz de Grecia, un actor de Francia, un actor de Líbano, una actriz de Perú, una colaboradora de Venezuela. España también. De España también, migrante también. ¿No? Migración interna. De migración interna. Y Kosovo. De Kosovo. O sea que es un espacio en sí internacional. Y eso nos permite... ¿Y qué idioma habláis? ¿Cómo? Varios idiomas durante el día. ¿En qué idioma habláis? ¿Cómo os entendéis los unos con los otros? Bueno, la mayoría ya viven aquí, entonces hablan español. Nosotros también a través de proyecto intentamos siempre que tengan un curso de idioma para que puedan lo antes posible hablar español, ¿no? Pero muy a menudo durante el día se habla en inglés, o nos hacemos chiste uno en árabe y contestando en italiano. Y todo esto en medio de una sociedad cada vez que va más deprisa, una sociedad digitalizada, una sociedad donde hasta vamos por la calle y vemos a los niños en los carritos con un móvil en la mano. Es decir, ¿cómo encaja un proyecto tan a ras de tierra como el vuestro con este mundo digitalizado en el que vivimos? A ver,
Yo creo que para nosotros es justamente un espacio necesario, ¿no? Porque las prácticas que el teatro que nosotros hacemos, ¿no? Porque hay muchos tipos de teatro, pero un teatro físico que parte del cuerpo, un teatro que construye una presencia escénica. Construir una presencia escénica, o sea, estar aquí y ahora conectado con ti mismo, eso te permite abrir ese contacto con energías profundas que tiene el ser humano. Y eso crea relaciones profundas. Por eso creo que es un espacio hoy más que necesarios para mirarse a los ojos, para respirar con el otro, para tocar el cuerpo del otro, ¿no? Eso es un espacio necesario. Yo veo la capacidad de concentración de los jóvenes. Nosotros ya llevamos 25 años con el grupo, hemos tenido muchos alumnos y alumnas, ha cambiado totalmente. O sea, la capacidad de estar, sencillamente de estar, de escuchar, de estar en presencia, de trabajar con lo que la realidad te proporciona en ese momento, ¿no? Y esa presencia escénica, si es entrenada, si es trabajada, luego se vuelve presencia social. Entonces, ahí que el teatro se vuelve para mí una herramienta que puede incidir sobre la realidad, sobre la comunidad. ¿Y cómo incide sobre los niños? Sobre los niños... Y sobre los jóvenes, los adolescentes. Bueno, es decir, no negamos la experiencia digital. Claro, estamos en estos tiempos, ¿no? Se tiene que dialogar, pero al mismo tiempo casi que el teatro viene a recordarnos qué es el ser humano, que la experiencia sensorial, que el contacto directo, que la comunicación que no siempre puede estar filtrada por un mensaje que tú envías y luego se contesta, que la respuesta, el diálogo, ¿no? Directo, todas estas cosas son fundamentales para desarrollarse como persona. Entonces, para los niños y las niñas o los adolescentes, entrar en un salón de ensayo, estar descalzos, aprender de los pies, así le decimos, aprendemos desde los pies, desde las manos, desde el contacto directo, desde la experiencia sensorial, desde la creatividad, con pocas cosas. Esto es una explosión a nivel de imaginación y le devuelve al ser humano algunas posibilidades y potencialidades que lamentablemente se están perdiendo. Entonces resulta muy, muy importante. ¿Cómo colaboráis con otras organizaciones, con organismos oficiales o extraoficiales, para que vuestro teatro llegue, pues, a nuevos espacios, a rincones donde a lo mejor nunca ha llegado el teatro? Por un lado hay otros grupos, otros compañeros que están en otros países con los cuales en los años se han construido unas relaciones muy fuertes, ¿no? Hablaba antes de Eugenio Barba, que definió como el tercer teatro como un archipiélago de islas flotantes. Es muy bonita la imagen. Y yo creo que nuestra generación es la que se está ocupando de hacer unos puentes entre estas islas flotantes, unos puentes donde puede haber ese intercambio de jóvenes actores, intercambio de prácticas, intercambios de proyectos. Entonces tenemos una red, más bien yo prefiero no llamarla red, la llamo grupo de grupos. Me gusta más porque la red responsabiliza un poco, ¿no? Y ahora es como periodo de red, se hacen muchas redes. Mientras un grupo dice, ok, tú te ocupas de esto, tú te ocupas de esto, tú te ocupas de esto, da como una responsabilidad. Entonces tenemos partners ya muy fuertes en varios países de América Latina, pero también aquí en Europa. Y juntos construimos proyectos y colaboramos con universidades, con administraciones públicas y privadas, fundamentalmente tejiendo, presentando proyectos, mostrando el trabajo. Y cuando hacemos proyectos de más grupos, lo que intentamos hacer es siempre intentar invitar partners nuevos, ¿no? Entonces, por un lado, hay unos grupos que se conocen, que trabajan juntos, y eso nos da, digamos, consolida un poco las bases del trabajo que hacemos. Pero siempre intentamos que alguien nuevo puede también entrar en esa red, en ese espacio de trabajo grupal. Somos parte de esos nuevos que sí. quieren entrar, ¿qué tienen que hacer? Ahora hay personas que nos están escuchando que nunca han hecho teatro y que, sin embargo, al escucharos a vosotros, de repente dicen, bueno, siempre he querido, pero nunca he podido, nunca me he animado. ¿Cómo se tienen que acercar a esta experiencia? ¿Cómo se pueden acercar a vosotros? Buscándonos en las redes
Residui Teatro, entonces tanto en las redes sociales o en nuestra web, que se llama igual, Residui Teatro. Entonces ahí vamos colgando todas las informaciones. Tenemos una base física que está en Oporto, entonces aquí en Madrid, sí. Y luego también, como decíamos... Dices Oporto, yo también he sí, pensado, no vale. Hablando de muchos países, dicen Oporto, no, aquí en Madrid. Aquí en Madrid, Aunque en sí la zona de Oporto. En la zona de Oporto. Aunque sí, durante todo el año estamos viajando mucho y recorriendo varios territorios y colaborando en varios países, como decía Gregorio antes. Y sí, me gustaría mencionar que entre los movimientos con los cuales colaboramos o a los cuales pertenecemos hay un movimiento de mujeres creadoras en las artes escénicas que se llama Madalena Project, un movimiento que existe desde 1986 de mujeres que no solo ponen en visibilidad el rol de la mujer, sino que son mujeres que trabajan a nivel comunitario para y con las niñas y las mujeres. Y también decir que cada vez que nosotros viajamos para festivales, incluso muy grandes, siempre, aunque esto nos comporte un extra trabajo, vamos buscando contacto con pequeñas asociaciones, pequeñas agrupaciones de personas, y es ahí cuando sí de verdad llevamos a presentar espectáculos en lugares, y nos ha pasado, donde nunca las niñas y los niños habían visto un espectáculo, pero vamos, subimos las montañas y vamos ahí a colaborar gratuitamente porque sí es parte de nuestra misión. Para también contestar a quien se quiere acercar, ¿no? Como, digamos, hay varios proyectos, pero hay como dos grandes dinámicas. Una son que hacemos talleres, cada tanto abrimos talleres monográficos, específicos, y también a través de proyectos a veces abrimos recorridos gratuitos de 3 meses, 6 meses, con una temática. Y la otra dinámica son las residencias. Hacemos residencias en España, pero también en otros países, residencias que no son solo residencias artísticas, sino son sobre todo encuentros con la comunidad. Entonces, los participantes vienen, se acercan a las técnicas, a las prácticas que manejamos, normalmente durante la mañana, y durante la tarde lo que hacemos es encontrar la comunidad. Hay una banda en el pueblo, hay un coro en el pueblo, hay un grupo de mujeres de danza. Entonces, lo que hacemos es tejer con técnicas profesionales con lo que hay en el pueblo, ¿no? Y esas residencias siempre terminan con un evento final que se hace en el pueblo, en el espacio que nos recibe. Y esa es una oportunidad para la gente para acercarse, porque es un espacio donde pueden ver y practicar nuestras técnicas. Aprovecho para decir que en octubre, del 13 al 19, vamos a hacer un gran evento para los 25 años. Para nuestro aniversario vendrán muchísimos maestros y maestras de varias partes del mundo. Habrá ahí talleres, prácticas, conferencias. Y se hará aquí en Madrid una parte y luego en un pueblo de la provincia de Valladolid. Y Viviana, ¿qué efecto tiene, o podéis palpar, qué efecto tiene este teatro que vosotros hacéis, que es un teatro más alternativo, más con esa dimensión social? ¿Podéis palpar qué efecto tiene en la gente? Tiene efecto tanto en nosotros que lo hacemos, que en las personas que siguen los talleres y luego en el público. Últimamente hemos realizado un proyecto grande que se llama Play Different y ha sido en colaboración con la Fundación Instituto San José y la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, durante un año hemos trabajado con niños y niñas desde los 6 a los 17 años con diversidad funcional. Entonces, desde el máster de arte terapia han estado haciendo un report y se ha podido evaluar el impacto, por ejemplo, del trabajo sobre el proceso de desarrollo de la persona y del grupo. Entonces, tanto a nivel relacional, de desarrollo de la palabra o de la emisión de onomatopeyas, de cambio en las modalidades de reacción de los hábitos. Entonces, lo hemos visto en este grupo, lo hemos podido certificar, digamos, y lo vemos también cuando trabajamos con otro tipo de público. Hay una transformación es muy grande porque si yo tuviera que sintetizar, diría que el tipo de trabajo que hacemos
pone en conexión lo que es el cuerpo físico con la parte mental y espiritual. Suena muy altisonante, pero es un poco lo que perseguimos. Esta palabra grande que decimos presencia es ir en una dirección, buscar direccionar nuestra voluntad y nuestra atención y perseguirlo. Entonces esto es una potencia enorme. El ser humano que está acostumbrado a estar sentado, entonces desconectado del cuerpo físico y trabajando solo con la mente, o al contrario, moviéndose, pero pensando en otras cosas, es como si vuelve a alinearse y se expande el potencial del ser humano y brilla. Cuando esto pasa, brilla. Bueno, vosotros brilláis también y escuchando sois contagiosos. Así que felicidades, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de Voces por una Causa, por acompañarnos y también a todos ustedes por escucharnos. Perdona, Julia, antes ¿Sí? de terminar, podemos hacer un pequeño regalo porque normalmente solemos hacer esto. Claro. ¿No? Sí, hay tiempo. ¿Hay tiempo? Sí. Cuando viajamos, a veces nos entregan pequeñas joyas. Bueno, esta joya que queremos compartir viene del Museo Comunitario del Mochuelo en Colombia. Es una comunidad que ha vivido muchísimo el conflicto armado y a través del trabajo de la comunidad están buscando transformar lo que es el presente. Hay momentos en la historia, como pasó en mi región, se instala la sin razón, masacrando la memoria, y se entroniza una escoria humana con su crueldad. Se pierde la identidad, la palabra es silenciada, la gente es asesinada, en medio en la impunidad. El mundo ya está enterado y que ese horror no se repita, que la barbarie descrita ya sean cosas del pasado. Ahora estamos empeñados en recuperar la historia, en resaltar la memoria y la identidad perdida, y la palabra y la vida como acción obligatoria. Bueno, te pone los pelos de punta. Es un regalo hermosísimo el que hacéis a todas las personas que escuchan Voces por una Causa. Muchas gracias. Todo ese canto tan que traspasa las almas nos lleva a la reflexión y yo te agradezco que lo hayáis compartido con nosotros. Hasta la semana que viene. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.